Bienvenidos una vez más a Wake Up México. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Tengo el gusto de conocerla ya desde hace unos cuantos años. Hemos trabajado juntos y puedo decirte que tiene un corazón impresionante en su labor, en su misión de vida. Y ella es Rebeca Israel. Ella es coach de vida, coach ontológico y coach transformacional. Y ella tiene un doctorado para las víctimas de la conducta narcisista. Entonces, bienvenida, Rebe, bienvenida a tu espacio. Muchas gracias. Como siempre, estamos en la mesa, Pedro Francis, un ser humano, Diego, Oscar y Elizabeth. Entonces, queremos preguntarte así directo, ¿qué es el narcisista? Bueno, el narcisista es un ser humano que nace con una condición cerebral diferente. ¿A qué se debe esta condición cerebral diferente? La mayoría de los investigadores de esto denotan esto como una consecuencia de un síndrome que se llama el síndrome de la madre muerta. ¿Qué significa el síndrome de la madre muerta? Tiene que ver con una madre ausente, inclusive estando presente. Tiene que ver con una madre consentidora, con una madre llena de carencias, con una madre literalmente que murió. Y también tiene que ver con un evento traumático que haya marcado al narcisista, que haya sido tan doloroso que no haya podido superarlo, y entonces el cuerpo naturalmente tiene una reacción para enfriar o congelar estas partes del cerebro que son de la empatía, del apego, que es la parte cerebral frontal, la parte cerebral frontal lateral, se congelan, se mueren literalmente, lo cual hace que esta persona deje de sentir empatía, no conozca el amor, no conozca el buen trato, solamente lo utilice como manipulación y después de copiar determinadas conductas en la gente que los rodea. El narcisista es un maestro del disfraz. El narcisista tiene la capacidad de tomar las características de lo que se requiere. El narcisista jamás llora. El narcisista no siente dolor, pero si él ve que es importante llorar para manipular a alguien, él va a ser quien más llora. El narcisista no siente ningún dolor por el dolor ajeno. Sin embargo, si está en un medio en donde se llora por el dolor ajeno, él será el más llorador por lo ajeno. El narcisista es un maestro del disfraz. Definitivamente es gente muy manipuladora y el narcisista tiene una característica específica que cosifica a todos los que estamos a su alrededor. Para el narcisista, me llama la atención cómo te presentaste como un ser humano, porque para el narcisista no existen los humanos, para el narcisista existen las cosas. Y esas cosas están en la vida del narcisista mientras le sirvas. En el momento en el que tú le dejes de servir, el narcisista te bota. Esta es una parte de las técnicas de manipulación del narcisista. Sin embargo, el narcisista nunca cierra ciclos. El narcisista deja abiertos todos los ciclos porque cualquiera puede ser una veladora prendida en su espacio. ¿Qué significa esto? Cuando tú dejas de servirle a un narcisista, antes de que el narcisista te bote o haga que tú te vayas incluso, él ya tiene una nueva víctima. Y si el combustible que esta víctima le da es suficiente, ahí se va a quedar. Cuando el combustible de esta víctima no le sea suficiente, entonces va a regresar a ti porque sabe que tu calidad de combustible en algún momento le funcionó. Entonces, por eso el narcisista no cierra ciclos. ¿Por qué es importante conocer de este tipo de personas? Finalmente tiene que ver, la única liberación y sanación de una relación narcisista tiene que ver con el entendimiento. Y la única manera de que llegue el entendimiento es conociéndolo. Nosotros podemos estar vinculados con miles de narcisistas alrededor y es importante porque tu vida está en riesgo. Okay. Yo quiero preguntarte, Rebe, o sea, en el programa anterior nosotros platicamos completamente de una forma muy vaga porque nosotros no tenemos pues tampoco como contactos tal cual o no como muy identificados, pero tampoco teníamos como un especialista que nos pudiera también aclarar como ciertas preguntas que nosotros generamos en el programa anterior. Y una de ellas es, ¿el narcisista nace o se hace? Mira, hay muchas teorías. Desgraciadamente hoy el narcisismo se ha convertido en un modismo.
Y el narcisista existe desde hace muchísimos años. De hecho, el nombre o la clasificación nace desde Narciso, o sea, miles de años atrás. Desde ese entonces existe o se sabe que existe la personalidad narcisista. ¿Por qué hoy entra en auge? Pues porque desgraciadamente hoy vivimos en una sociedad narcisista que da pauta para que los narcisistas se sientan cómodos en ella y se muestren sin ningún tipo de tapujo, aunque destruyan y hagan daño. En realidad hay muchas teorías al respecto de lo que tú me estás preguntando. La más importante es que no existe un gen que determine el narcisismo. Por lo tanto, se cree y se dice que el narcisismo se crea a raíz, como lo dije antes, de la ausencia de mamá. Sobre todo tiene que ver con mamá, pero también tiene que ver con eventos altamente dolorosos que no son manejados o que no saben cómo manejarlo un niño. Y la interpretación que el niño le da al evento. Cuando el niño le da una interpretación de enojo al evento doloroso, tiene un 80 de probabilidades de convertirse en un narcisista. Cuando la víctima del evento doloroso lo llora, lo sufre y lo padece, entonces tiende a ser un empático. Y no solamente existen empáticos o narcisistas, pero en este caso así lo vamos a dividir. Por ejemplo, o sea, ¿de qué tipo de evento estamos hablando? O sea, puede ser, no sé, un evento de corto alcance emocional o tiene que ser algo muy, muy alto. Tiene que ser un evento interpretado como algo traumático, porque tiene que ver la interpretación que la persona le da. Si, por supuesto, una violación, un abuso sexual, un secuestro, la muerte de un padre, la pérdida de alguien cercano, todos esos son eventos traumáticos, pero tiene que ver sobre todo con la interpretación que yo le doy al evento. ¿Y esto daña el cerebro Sí, de algún modo y por lo tanto...? Claro, lo bloquea. El cuerpo crea un mecanismo de defensa. El narcisismo está creado por un mecanismo de defensa que el mismo cuerpo crea para ya no sufrir, sobre todo cuando son eventos repetitivos. Hablemos de un abuso sexual que es repetitivo y la víctima no sabe cómo manejarlo, entonces orgánicamente crea un mecanismo de defensa en donde enfría esa parte de sensibilidad para ya no sentir el dolor. Y es justamente cuando la parte frontal y lateral frontal del cerebro muere. Entonces estamos hablando de más que un evento, sería un entorno en el que el niño se desarrolla y genera este tipo de bloqueos para poder contrarrestar su entorno. No, es algo que yo puse como ejemplo únicamente, pero alguien puede elegir un solo evento aislado y neutro para elegir generar ese bloqueo. ¿Esto es tratable o curable? No, de ninguna manera. El narcisista puede ir a tratarse, el narcisista puede ir a terapia. De hecho, muchas veces el narcisista finge ir a terapia para conservar una relación, y lo que el narcisista hace en esta terapia es sacar provecho de la terapia. Incluso enamora al terapeuta, saca provecho, saca información, digamos que acrecenta o potencializa sus técnicas de manipulación tratando con gente especialista en esta. ¿Hay narcisistas que se han tratado? Sí. Tal vez el 0.01%. La mayoría de ellos, cuando tienen la intención de tratarse, en el camino desertan. ¿Por qué? Porque es un tratamiento muy largo. Imagínate que es volver a encender neuronas que ya están muertas. Es prácticamente imposible. Okay. No es una enfermedad. Esto es muy importante entenderlo. El narcisismo no es una enfermedad. No se cura. Es una condición cerebral. Okay. Ahora, me hace mucho sentido y de alguna forma también como ruido, porque estamos acostumbrados en nuestra sociedad en llamarle a la gente tóxica. Es decir, estoy en medio de una relación tóxica, pero para poder entender lo que es esta conducta, es más allá, no solamente decir se encuentra, es decir, es tóxico, ¿no? Sino hay diferentes patrones como para poder medir esto, o cómo puedes identificar que una persona es clínicamente. Clínicamente es muy fácil, es lo más fácil de hacerse. Definitivamente no se puede hablar de una relación narcisista como una relación tóxica, aunque sí lo es. Pero no significa que todas las relaciones tóxicas son narcisistas.
Esa es la peor de las caídas que hemos tenido como sociedad. Pensamos que alguien controlador es narcisista, pensamos que un maltratador es narcisista, pensamos que un asesino es narcisista, y no es cierto. No es cierto, son controladores, maltratadores o asesinos, no necesariamente narcisista. El narcisista tiene un patrón de conducta que haz de cuenta que son como de guión. El narcisista sigue un guión de actuación. Y tiene varios pasos en la relación, incluye varios mecanismos en la relación, y entonces sabes que es un narcisista. El narcisista quiere y desea toda la atención. El narcisista lo que necesita es ser visto, ser admirado, ser adulado, ser aplaudido, ser reconocido todo el tiempo. Y cuando no lo está haciendo, entonces empieza a devaluar a la víctima. El narcisista, la forma en la que el narcisista actúa empieza con una cacería. Antes de que el narcisista se acerque a ti, el narcisista ya te vio, ya te cazó, ya te vio y te vio como alguien poderoso, ya te vio como alguien empático, ya te vio como alguien capaz. Y entonces, en ese momento, llama su atención. El narcisista no se va con gente débil. El narcisista lo que está buscando es tener lo que no tiene, lo que él sabe que no tiene. Si él quiere ser poderoso, lo que va a hacer el narcisista es acercarse a alguien poderoso. No se acerca con gente tonta, no se acerca con gente débil. El narcisista sabe perfectamente lo que está haciendo. ¿Qué hace el narcisista para acercarse a ti? Te estudia. Y se convierte en ti. Se convierte en ti y en esos vacíos que solemos compartir en una charla de amigos o incluso en una primera salida con una pareja. Y en ese momento el narcisista se mimetiza contigo y se convierte justamente en eso que tú quieres que él sea. Entonces, para la vista de la víctima, el narcisista es la pareja perfecta. Llena todos mis huecos, llena todas mis necesidades, nunca me he sentido con nadie así. Y cuando sabe que ya te tiene dentro de esa burbuja, que ya te tiene casado, empieza con algo que se llama bombardeo de amor. Y el bombardeo de amor que ellos utilizan prácticamente es, eres el hombre o la mujer de mi vida, tú eres mi alma gemela, llevo buscándote toda mi vida, no con nadie me siento como me siento contigo, tú me haces sentir muy especial, ¿cómo es posible que alguien como tú se haya fijado en mí? Y por supuesto, dado que también estamos en una sociedad donde hemos sido criados como Disneylandia, ¿no? Entonces pretendemos ser las princesas y le ponemos el traje de príncipe o le ponemos el traje de princesa que nos conviene en ese momento. Porque no solamente los hombres son narcisistas, también hay mujeres narcisistas y son igual de peligrosos. Aunque es, digamos, a nivel porcentual, es un nivel más bajo de mujeres narcisistas que de hombres. Si hablamos a nivel porcentual, dado que sabemos que hay más mujeres que hombres en la sociedad, ¿no? El narcisista tiene determinados pasos a seguir. Después del bombardeo de amor, empieza el pull and push. Un día te quiero, otro día no te quiero. Hoy te quiero, mañana no. Hoy sí, mañana no. Y entonces, lo que genera el narcisista, dada esta conducta, es generar un vínculo traumático que en la persona empática se siente como una adicción. El vínculo traumático en una relación narcisista es como una adicción a la heroína. Incluso, así como se puede identificar el cerebro de un narcisista a nivel tomográfico, también se puede identificar el cerebro de una víctima narcisista a nivel tomográfico. Que esta sería la conducta clínica. Completamente. O sea, por medio de una tomografía. Así es, esa es la única manera de identificar a un narcisista al 100%. Ahora, yo no estoy a favor de, por favor, antes de andar con una persona o antes de involucrarte con una persona, mándalo a hacer una tomografía. No. Pero cuando ya hay asuntos legales involucrados, es importante mandar a hacer una tomografía. Son determinados cuidados que la víctima de narcisismo requiere tomar para asegurarse de ser defendido como tiene que ser defendido. Clínicamente es 100% comprobable el narcisismo y clínicamente es 100% comprobable la victimez de narcisismo, aunque suele confundirse con un cerebro adicto, perdón. Una pregunta, hablando un poquito de lo que pasa en las relaciones narcisistas,
¿Nos podrías platicar un poco de cuáles son los riesgos de permanecer en una relación con un narcisista? Claro, el narcisista lo que hace es aislarte de toda tu gente. Número 1, te va a empezar a hablar mal de toda tu red de apoyo. Tu mamá no funciona, tu papá te maltrata, o lo maltrata a él, o no le hacen caso, o son groseros, o tus amigos te van a traicionar, o tus amigos solamente están contigo por conveniencia, y entonces él empieza a aislarte de toda tu red de apoyo hasta que únicamente perteneces a su propia red. ¿Para qué? Para que en el momento en el que el narcisista elija descartarte, que es otra parte de la manipulación narcisista, cuando el narcisista te descarta, tú no tengas hacia dónde ir, entonces elijas quedarte. ¿Cuál es la consecuencia máxima de una relación narcisista? Tu propia muerte. Tu propia muerte. El narcisista te quita todo para convertirse en ti. Te quita el poder, lo que tú tienes económicamente, te vacía, literalmente te vacía. Empieza a hablar como tú, empieza a vestir como tú, empieza a relacionarse como tú. De hecho, el narcisista carece de una identidad propia. Si tú vas al circo, va a decir yo quiero ser ese payaso, y luego va a decir yo quiero ser ese acróbata, y luego va a decir yo quiero ser... El narcisista no tiene una personalidad definida, entonces se convierte en ti, pero tú también te conviertes en él. El narcisista te despoja de absolutamente todo, y llega un momento en el que dices, pues no tengo nada más que él. Así que, aunque me sea infiel, aunque me contagie una enfermedad venérea, aquí me quedo porque esto es lo único que yo tengo. O sea, su técnica es la manipulación, y por medio de la manipulación es hacer que tú no tengas ni tu red de apoyo y te vuelvas completamente codependiente de él. Es una codependencia. La relación narcisista de la víctima hacia el narcisista es codependencia. Del narcisista hacia la víctima es dependencia total. Porque él depende de tus halagos, él depende de tus aplausos, él depende de lo que tú le des, de tu dinero, de tu área de trabajo, de tu conocimiento. Aquí lo que me llama la atención es que decías hace ratito, que ellos siempre van a buscar a una persona que tenga como el nivel intelectual como a la par, o que te puedan mirar, o sea, como un buen reto para poder tomar ese combustible que ellos requieren, que ellos necesitan. Entonces, una vez que ellos van bajando también este combustible que ellos están tomando de ti, llega un punto en donde puede ser el que ya no les estás alimentando, y es en donde buscan una víctima adicional para seguir alimentándose, pero nunca van a finalizar una relación contigo. Nunca la van a finalizar, y ellos siempre van a tener otras parejas. Ellos siempre van a tener otras parejas. Ellos antes del descarte, antes de descartarte, antes de decirte que o de terminar contigo o de dejarte de hablar, empiezan a devaluarte. Mira lo que haces, mira, tú no sirves para nada, mira cómo te vistes, mira lo que hiciste, no grites, no llames la atención. Empiezan a devaluarte de una manera tal que tú, por más grande que tú hayas sido, te vas haciendo chiquito, 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 y ellos se van haciendo grandes, 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 grandes. ¿Puedes recuperarlo? Por supuesto, porque es tuyo. A él tarde o temprano se le va a olvidar, pero él, una de sus técnicas de manipulación con la misma víctima a la que están devaluando es la triangulación. Ellos van a meter gente dentro de la relación, gente o cosas. ¿Para qué? Para que tú eleves tu valor personal y vuelvas a generar ser un combustible valioso para ellos. Por ejemplo, puede ser incluso con el perro, ¿no? Tú eres el único merecedor de mis besos, tú eres el dueño de mis besos. Y tú estás escuchando eso y dices, ¿por qué? ¿Por qué mis besos no son suficientes? ¿Qué tengo que hacer o quién tengo que ser para elevar mi valor y que él, en lugar de besar al perro, me bese a mí otra vez? Eso se llama triangulación y tiene que ver con que ellos meten a terceras personas o cosas a la relación, y en algún momento dado, porque los narcisistas siempre regresan, ¿eh? Puede ser en un mes, puede ser en 3 días o puede ser en 10 años, pero siempre regresa. Y cada vez que regresan es porque te están utilizando a ti como medio de triangulación con su nueva víctima. Ahora, y pueden regresarnos, o sea, no de forma directa, sino también pueden utilizar personas o relaciones que hayan estado Claro. Compartiendo un cierto Por espacio. supuesto, ellos utilizan algo que se llama monos voladores. Y los monos voladores son aquellas personas que van, que llevan y traen información. Y que te mantienen a ti y lo mantienen a él vigente en la relación. Porque dentro de la única solución que existe
para terminar un vínculo narcisista, que definitivamente es el contacto cero, que ya hablaremos de esto más adelante, ellos evitan que ese contacto cero exista. ¿Por qué? Porque hay monos voladores que llevan y traen información y entonces hacen que tu vínculo traumático lo recuerda y lo vuelva a traer a tu presente y entonces entres tú otra vez en la toxicidad de esa relación. Entonces, en cierto sentido, esta frase que tanto se escucha por todas partes de déjalo ir, si regresa fue tuyo y si no es que nunca lo fue, es una buena manera de caer en una relación narcisista, porque el narcisista es muy probable que regrese a tratar de quedarse contigo. No solamente es probable, te lo garantizo. El narcisista siempre regresa. Lo que sí requerimos es que la víctima trabaje tan fuerte en ella misma que esa puerta no solamente quede cerrada, sino que quede sellada, que no haya una forma de acceso. Es la única manera de liberarse de él. Y por ejemplo, ¿qué tipo de gente buscan los narcisistas? No sé, o sea, ¿cómo sé si yo soy un objetivo para alguien que es narcisista? Bueno, primero, todos somos objetivos para los narcisistas, incluso los narcisistas. ¿Qué pasa? Que la gente o los favoritos del narcisista es gente altamente empática, es gente altamente capaz y es gente altamente sensible. Porque el narcisista utiliza el chantaje. Y para la gente altamente empática, altamente capaz y altamente sensible, alguien que se menosprecia, alguien que se devalúa a sí mismo, es un reto. Es una forma de mostrar esa alta capacidad, poniéndonos la capa de Superman para querer salvarlos. Y nadie puede salvar al narcisista. No existe manera de salvar al narcisista. De hecho, nadie tenemos la obligación de salvar a nadie, ¿no? Pero sabemos que existen esos patrones dentro de la sociedad y al narcisista no es alguien a quien podamos salvar. Nunca. Entonces, una persona que es más probable que entre en este tipo de dinámicas es alguien que está tratando de salvar a alguien o tratar de elevarlo de algún modo. Este complejo de la enfermera, ¿no? Gente que está tratando de subsanar alguna deficiencia en su Fíjate, pareja. cuando tú me dices el complejo de la enfermera, yo te diría, ahí el narcisista no va. Pero si tú me dices el complejo de la ambulancia, ahí el narcisista sí va. O sea, el narcisista le tira a lo grande. El narcisista lo que quiere es eso. Quiere poder, quiere dinero, quiere reconocimiento, quiere tener un estrato social, ¿sí? El narcisista siempre te va a hablar del mejor lugar de trabajo, del mejor coche, del mejor... En todo va a querer ser lo mejor. Y para tenerlo, ¿a quién se va a acercar? Pues a los mejores. ¿Por qué lo digo y por qué soy redundante en este tema? Porque normalmente la gente que caemos en una relación narcisista salimos tan devaluados que lo primero que pensamos es: soy tonto, no me di cuenta, caí en esto, ¿cómo pude? Si yo era tan exitoso, si yo era tan poderoso, si yo tengo una vida digna, qué tonto soy. Y no es cierto. No es cierto. Para que tú seas una víctima, o sea, ser el manjar favorito de un narcisista, estas son las tres cualidades. Y si tienes las tres, ¿qué te puedo decir? O sea, eres lo más deseado para un narcisista. Lo que hablabas del combustible. Sí, por un tiempo. Ajá. Por un tiempo. Ahora, el combustible no es necesariamente lo que tú tienes, sino lo que tú le das. Y una persona altamente empática, altamente capaz y altamente sensible, le es súper fácil abrir la bolsa y entregar todo lo que tiene. Ya. Fíjate, captó mi atención ahorita que mencionabas que un narcisista incluso puede buscar a otro narcisista para poder competir. Sí. Ahora, y entre estos dos narcisistas, ¿uno de ellos se convierte en víctima? Nunca. Jamás. Nunca. No, lo único que pasa cuando dos narcisistas se relacionan es que, al igual que todas las relaciones del narcisista, son superficiales. Todo el mundo puede decir, es mi amigo y la paso bien con él, pero realmente no sé nada de su vida. El narcisista se hace aliado de otro narcisista o genera una relación con otro narcisista solamente para mostrar que es mejor. ¿De algún modo consciente o esto es nada más como...? Es completamente consciente. El narcisista es completamente consciente de lo que hace. De hecho, hay muchos tipos de narcisistas. Hay muchas divisiones de narcisistas. Con la que yo comulgo es con una que son solamente 7 tipos de narcisistas. Y uno de esos tipos, que no voy a ahondar ahorita en los tipos de narcisismo, es el narcisista inconsciente. Es aquel que te dice, yo hice eso.
¿De verdad? No me acuerdo. Lo estás inventando. Que es algo conocido un poco como el gaslighting, que es otro de sus estilos de manipulación, en donde el narcisista lo que quiere es volver loca a su víctima. Eso nunca pasó, lo estás inventando. No, yo nunca choqué tu coche. Estás loca, yo nunca dije eso. O sea, pero a ese nivel de Completamente. choqué tu coche y finjo como que no. Sí, fuiste tú. Wow. Y esa es la única y verdadera razón por la que tenemos que tener muchísimo cuidado con quien nos relacionamos. Hay técnicas, en la terapia se dan muchas de estas técnicas para que tú no caigas en las redes de un narcisista. Una de esas técnicas, y lo comparto porque se trata de dar contenido de valor, es que cuando estamos en una cita, lo que queremos es que nos conozcan y hablamos y nos compartimos. ¿Y qué crees? El narcisista va tomando captura de todo lo que tú vas diciendo y se va convirtiendo en eso. Entonces, estamos acostumbrados a hablar de nosotros y que nos conozca y generar que alguien se enamore de nosotros o generar esta compatibilidad. Y no, para evitar caer en una relación narcisista cuando ya estuviste en una relación narcisista, lo que tenemos que hacer es escuchar y cuestionar. El narcisista normalmente es un maltratador de mascotas en su niñez. Quizá en su adultez sea un adorador de las mascotas, pero en su niñez seguramente maltrató mascotas o las pateó o se desquitaba con ellas. El narcisista maltrata a todo aquel que se acerca a ellos. Esto que dicen nuestras mamás de fíjate cómo trata a los meseros es de verdad muy importante. El narcisista ha tenido múltiples parejas con múltiples hijos y ninguna ha funcionado. El narcisista es un soltero empedernido y en algún momento va a revelar que es infiel, que no sabe lo que es la fidelidad, aunque la prometa, ¿no? Estoy dispuesta a aprenderlo. Te elegí a ti entre otras, pero contigo no voy a ser infiel. El narcisista siempre es un infiel. El narcisista es adicto a la pornografía y es lujurioso. Una de las formas en que el narcisista nos engancha es mediante el sexo. ¿Por qué? Porque dado que no sienten nada y son adictos a la pornografía, se convierten en el actor principal de la película pornográfica que más te puede gustar. Y entonces te enganchan por ese medio. Entonces, sí es importante que seamos nosotros quienes cuestionamos y no quienes compartimos. Hay que ser un poquito reservados en cuanto a los datos que damos, ¿no? El hablar en una primera cita de mi papá me abandonó, bueno, el narcisista tú ya le entregaste un cajón de posibilidades para convertirse en ese papá que no estuvo y entonces sea tu favorito y tu pareja ideal y tú digas, pero es que tan pronto y en 3 días te va a llegar con un anillo y te va a decir ven a vivir conmigo o ya cásate conmigo o no quiero saber de nadie más que no seas tú. Es un gran manipulador. Es importante entender que el hecho de que el narcisista tenga congelada la parte frontal y lateral del cerebro no significa que su cerebro no funcione. Al contrario, el narcisista es brillante, el narcisista es inteligente, el narcisista es un gran estratega. El narcisista siempre va a saber cómo. Siempre va a saber cómo. Ahora, por ejemplo, ahorita tú que mencionas que ellos, por ejemplo, se convierten como en esta estrella porno. Esto me lleva, por ejemplo, también a mirar como que son adictos a múltiples sustancias. Y sí. Esto puede ser porque no generan absolutamente nada de placer. Exacto, no generan nada de placer. Entonces, lo mejor es evadir. Porque tienden a compararse con la gente que los rodea. Y entonces, una manera de evadir el no sentir lo que siente el de al lado, pues es mediante sustancia. Entonces, los narcisistas son adictos a sustancias. Y esto, por ejemplo, se puede tener una sustancia que sea como la favorita de este momento, ya no le encuentran el valor, la dejan y van a otra, ¿no? Lo que pasa con el narcisista también es que el narcisista se siente conocedor de todo, pero dueño de nada. Entonces el narcisista prueba todo, el narcisista prueba de todo. Tú lo puedes ver como el más alto mando de la empresa más grande y exitosa del mundo, que de cualquier manera es 1000 máscaras. Él sabe disfrazarse de lo que se requiera. El narcisista es 1000 máscaras. De hecho, es un personaje que nosotros armamos a la medida de nuestras propias necesidades, se lo ponemos y les embona. Y cuando se cae la máscara, cuando entramos en terapia.
porque si no tomas terapia después de una relación narcisista, no hay manera de que salgas adelante. Es muy difícil. El vínculo, repito, el vínculo traumático es a nivel química cerebral. Es una adicción a nivel químico cerebral donde ellos con su maltrato y luego con su buen trato, maltrato, buen trato, hoy te quiero, hoy te odio, no quiero saber de ti, eres el amor de mi vida, lo que hacen es elevar el cortisol en el cerebro. Okay. Y es como si fuéramos adictos a la heroína. Quiero decir junto con esto que el hecho de estar en terapia no significa que una persona que es víctima de un narcisismo en una sola terapia va a salir, porque no. Existen alrededor de 7 recaídas, es lo normal de una persona, y a recaídas me refiero a volver a abrir la puerta, volver a pensar en ellos, volver a traerlos a tu presente, no querer estar en nadie más que con el narcisista. Son recaídas y la terapia tiene determinados pasos a seguir para que eso no vuelva a suceder, ¿no? Sobre todo tiene que ver con un acompañamiento firme para establecer el contacto cero de manera definitiva. ¿Cómo puedo identificar yo que estoy en una relación de este tipo? Narcisista, porque no eres feliz, porque te descartan constantemente, porque el narcisista va y viene, va y viene, va y viene, porque tú orgánicamente sientes que hay algo que no está bien. Y esto no, o sea, este tipo de comportamientos de ir, regresar, ¿no es común en otro tipo de gente sin narcisismo? No. Normalmente cuando el narcisista se va es porque quiere probar a una víctima más. O porque quiere dañarte a ti, o porque ya sabe cómo dañarte a ti. En una relación normal no, cuando te vas, te vas. Si funciona, funciona. Esa es la realidad. No, esa es la verdad de las relaciones duraderas. Entonces es importante saber que no. El narcisista va y viene, va y viene, va y viene con la intención de crear este vínculo traumático. Y por ejemplo, si las cosas que platicamos aquí suenan como, esa persona suena como que varias de estas cosas las tiene, ¿qué recomendarías a una persona que detecta que hay algo extraño en su relación? Corre, no te quedes, corre. ¿Y cómo tratar o a quién acercarse primero? ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, lo primero es compartirlo. Es importante generar una red de apoyo. Y voy a hablar exactamente de la red de apoyo y es muy, muy buena tu pregunta. Porque normalmente lo que hacemos es agarrar a nuestro mejor amigo o a nuestra mejor amiga y contarle lo que estamos pasando. O es a esta persona que le hablamos a decirle otra vez me dejó, otra vez me botó, o ya otra vez se fue a drogar, o otra vez me puso el cuerno. Y esa gente que es tu amiga se cansa. Se cansan, les duele. Y entonces llegas otra vez con el mismo cuento, decir otra vez, ya déjalo. No entiende, la gente no entiende lo que de verdad es un vínculo traumático. Entonces se recomienda ir con un especialista para generar una nueva red de apoyo con otras víctimas de narcisismo, que no se cansen de escucharte, porque este trauma y este vínculo puede durar muchos años, y tu gente cercana se va a cansar y se va a ir. Otra decir, a mí ya no me hables de esa vieja, o a mí ya no me hables de ese tipo, y se van a alejar. O sea, tal cual como si fuera un alcohólico. Completamente, y se cansan. Entonces es importante ir con gente que está capacitado para ayudarte, porque desgraciadamente no todos los psicólogos están preparados para ayudar a una persona, a una víctima de un vínculo narcisista, ni todos los coaches estamos preparados para apoyar a la gente que sale o que necesita salir de un vínculo narcisista, pero hay gente especializada. Hay gente especializada y que te va a ayudar a que en poco tiempo establezcas por lo menos el contacto cero o te dé la fortaleza de salir de ese espacio y entonces recuperarte, porque eso que el narcisista te quitó o que tú le entregaste nunca deja de ser tuyo. Y esa es la base número 1 de la recuperación, que así como lo creaste una primera vez, tienes la posibilidad de volverlo a crear. Pero sí es importante tratarse con especialistas. Todos pueden tener muy buena intención de apoyar, pero la mayoría de la gente en el coaching curricular, por ejemplo, nuestro mayor principio es perdona, porque si tú perdonas, te liberas. Y a una víctima del narcisismo no le puedes decir perdona. O sea, a un narcisista, ¿no? O sea, a una víctima sí. No, a una víctima de ninguna manera. Nunca se perdona el narcisista. La víctima, eso, si tú le dices a la víctima, perdónalo,
lo primero que va a hacer la víctima, dado que está en un vínculo traumático, le va a volver a abrir la puerta. Y cada vez que el narcisista regresa, es peor. Exacto, o sea, no perdonas jamás al narcisista. Jamás lo perdonas. Y esto va muy en contra de la psicología convencional, incluso del coaching convencional. Pero no tiene que ver con que te guardo rencor y te odio y me lleno de cáncer. No, pero sí tiene que ver con no te perdono y no tienes cabida en mi vida. Ahora, eso tiene que ver con contacto cero. ¿Nos puedes platicar qué es contacto cero? Eso justamente, contacto cero es contacto cero. Contacto cero es no llamadas de teléfono, no WhatsApp, borrar y bloquear. No solamente te voy a eliminar de mi lista, no, eso no sirve. Bloquear cualquier tipo de contacto. Incluso durante un tiempo no puedes ir a los lugares que frecuentabas con tu pareja narcisista, porque el vínculo traumático conlleva algo que se llama pensamientos intrusivos. Y los pensamientos intrusivos generan esto que conocemos como ansiedad, que solamente es una alta producción de adrenalina y no sabemos qué hacer con ella. Entonces no puedes ni siquiera escuchar las canciones que escuchabas con tu pareja narcisista. No puedes hablar de él. Cualquier terapeuta que te ayude o que te apoye en un vínculo narcisista te va a decir, esta es la última vez que contaste tu historia. A partir de ahora no vuelves a contar tu historia. Esa historia se acabó. Esa persona con la que tú estuviste no existe. Porque en realidad no existe. Tú la armaste a tu forma, a tus necesidades. Le cosiste el traje a mano, le quedó a la perfección. No existe. Literal, entierras esa relación. O sea, matas esa relación. Mira, esa relación no la puedes enterrar porque le dedicaste algún tiempo de tu vida. Y yo no estoy de acuerdo con este pensamiento positivo, yo le llamo pensamiento positivo pendejo, perdón, de aquella persona que se presenta ante ti es tu maestro, agradécele, venéralo. Nada más falta que le pongas un monumento al hijo de la fregada. No, 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 no. Al narcisista no se le perdona. El narcisista se muere en el momento en el que tú eliges cerrar esa puerta, tratarte, se acabó, se murió, pero existió, porque no lo puedes negar. ¿Sí? Una pregunta. Ok. En el caso, por ejemplo, así como hay parejas narcisistas, también hay relaciones narcisistas con padres y madres. No sé Claro. si nos puedes platicar un poquito de este tipo de relaciones, Bueno. y cómo cerrar una puerta con alguien tan fundamental en tu vida. Hay técnicas para tratar con un padre narcisista o con una expareja que es el padre de tus hijos, que sea narcisista. Hay técnicas muy específicas. Una de esas técnicas se llama piedra gris. Pero también es importante tener una asesoría legal. Dentro de la terapia para víctimas de narcisismo existe un rubro de asesoría legal. Prefiero no hablarlo en público porque es real que el narcisista cuando tiene información la utiliza a su favor y entonces yo estaré yendo en contra de todas mis pacientes y no se trata de esto o de todas aquellas víctimas. Pero existe una manera crucial de tratar con el padre de tus hijos, sobre todo porque los hijos se vuelven esta materia de manipulación. Así como el narcisista ya no va a tener acceso a ti, porque tú ya cerraste la puerta, porque tú tienes contacto cero, solamente tienes lo elemental para con tus hijos, entonces tus hijos se vuelven la herramienta para que el narcisista te haga daño. Entonces hay que tener asesoría legal muy firme, muy específica, y existen abogados que están preparados o que incluso se han preparado para solucionar este tipo de divorcios, incluso a la hora del divorcio, mostrar pruebas eficientes de que se trata con un narcisista. Y es difícil, es complicado, pero cuando esto se maneja de manera adecuada, incluso un narcisista se aleja de los hijos, porque los hijos dejan de ser esa herramienta, entonces funciona. Y el mayor riesgo, que se corre es que también el tener un padre narcisista influye sobremanera en criar un hijo narcisista. Que justamente era una pregunta que teníamos y que a muchos nos causaba como, ¿cómo es posible que también utilicen a sus hijos y que no los amen como los padres? Es que, a ver, los aman? el narcisista no ama a nadie. Repito,
El narcisista no te amó nunca. No porque tú no valgas, porque no sabe amar. No puede. No puede. No sabe lo que es amar. Llora porque imita. Te dice te amo porque lo escucha, pero no lo siente. ¿Cómo va a poder amar a sus hijos si no se ama a él mismo? Y por esa razón es muy difícil las víctimas que tienen hijos y que están en este proceso. Digamos que es lo más difícil, pero también es muy efectivo, es muy revelador. Y si en un niño se detecta el narcisismo a temprana edad, tiene un quizá 25% más de posibilidades de que llegue a un grado, aunque sea mínimo, de empatía. Y por ejemplo, en estas asesorías, terapias que das a víctimas, ¿tienen un rubro para cuidar a los niños que ya saben que su padre es narcisista? Es muy difícil decirle a un niño que su papá es un monstruo. Sí, ¿cómo Es muy manejas? difícil. Nunca se utiliza eso. Solamente se lleva al niño a educarlo, a quedar fuera de la manipulación. Jamás le puedes decir a un niño que su papá es un monstruo, porque entonces el que empieza a sentirse un monstruo es el niño. Ok. Ahorita, por ejemplo, a lo mejor muchas de las cosas que estás platicando, alguien puede decir, oye, pero a veces yo hago esto y a veces me excedo en esto. ¿Qué pasa si alguien empieza a consultarse de, qué tal que yo soy narcisista? ¿Qué le dirías a esa persona? Mira, pasa siempre. Pasa siempre. Cada que yo hablo de las banderas rojas de un narcisista o cada vez que yo hablo de los métodos de manipulación del narcisista, la víctima normalmente, y te voy a decir el 99.99% de las víctimas, lo primero que se preguntan es, ¿no seré yo la narcisista? Y desde que te haces esa pregunta, la respuesta es claro que no. Un narcisista no se lo pregunta. Un narcisista lo niega rotundamente. Ahora, es importante recalcar esto. Tener rasgos narcisistas es común. Es muy común. Alguien puede ser un controlador, alguien puede ser un manipulador, alguien puede ser sarcástico, ¿no? Y son visos narcisistas, pero eso no te hace un narcisista. Existen 55 características de un narcisista y dicen que para identificar a un narcisista requiere tener 11 de esas 55. Que por supuesto en este momento no es el espacio para nombrarlas, pero el simple hecho de que alguien se pregunte, ¿no soy narcisista?, ya lo hace empático. Y por alguien que esté escuchando esto, que sepa que es narcisista, no podría como usarlo. Es raro que el narcisista diga yo soy narcisista, Ajá. pero lo que no es raro es que el narcisista es consciente de todo lo que hace. Tal vez no diga yo soy un narcisista, pero diga sí, yo la humillé, sí, yo la corté, sí, yo la encerré, sí, yo me adueñé de sus cosas, sí, yo le quité esto, sí, claro que lo va a reconocer. Pero todo dicen, no me importa. No me importa, es por mi beneficio. El narcisista, repito, cosifica. Mientras tú le sirvas, te va a tener. En el momento en el que no le sirvas, te va a descartar después de una fase de devaluación. Las piezas claves de que estás en una relación narcisista es bombardeo de amor. O sea, si a los 3 días te dice, eres el amor de mi vida, o te acaba de conocer y ya dice, tú eres todo lo que siempre he soñado, aguas. Después viene la devaluación, o sea, todo eso que en algún momento sublevó y halagó, ahora es lo peor que puedes tener y es lo peor que puedes hacer, y luego el descarte. Son las 3 claves principales de una relación narcisista. Bombardeo de amor, devaluación y descarte. Bombardeo de amor, devaluación y descarte. En un ciclo sin fin. Sin fin. Y cuando empieza la devaluación es porque ya hay un tercero. O sea, y todo el tiempo están cazando víctimas, todo el tiempo. 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 No necesariamente tiene que ser como parejas, porque también hay jefes narcisistas. No necesariamente tienen que ser como parejas. Un jefe narcisista te exprime y te explota hasta lo más que se puede. Y también te quita las ganas de vivir. Así es que no necesariamente tiene que ser una pareja. En una pareja es muchísimo más marcado porque no existe un tiempo de receso, por llamarlo de alguna manera. Cuando es en un trabajo,
pues tu trabajo termina a tal hora, si termina esa hora, y si no, en algún momento regresas a tu hábitat personal. Entonces, más o menos es un respiro. Por eso las relaciones narcisistas, en cuanto a poder, en cuanto a lo laboral, suelen ser más duraderas que las que son en cuanto a una relación amorosa. Y es que esto puede ser también en tu círculo social, es decir, puede ser en tu trabajo, puede ser en tu relación, o puede ser como un núcleo de amistades, pero siempre va a haber un factor denominador que es la manipulación, porque claro, también hay amistades que te van a manipular y te van a manejar de cierta forma, Claro. y ese es un factor también para poder mirarlo. Lo que decías es que uno de los factores que puedes identificar si una persona está generando como una acción narcisista es mirar esta influencia que tiene en manipulación, y en la manipulación es cuando tú estás haciendo algo que no quieres hacer. Que te sientes incómodo. Exacto. Que te sientes incómodo. Porque mucha gente piensa, por ejemplo, que la manipulación es que alguien te diga, mira, si lo haces por este lado, te va a salir. Y creen que el resultado es para quien lo está sugiriendo. La manipulación tiene muchos visos. Pero el ser manipulador no te hace narcisista. ¿Entiendes? Ahora, es importante saber la gente de la que se rodean los narcisistas. Los narcisistas tienen normalmente 5 tipos de relaciones, ¿no? Alguien que sea su bufón, porque el narcisista no sabe estar solo. Alguien que sea incondicional. Alguien que sea empático, porque también siempre hay alguien que los va a querer salvar. Alguien que sea competitivo, que les dé, digamos, alguna relación de valor, ¿no? Donde ellos quieran escalar más. Y, por supuesto, los monos voladores, ¿no? Entonces, es importante ver de qué gente está rodeada. Pero lo más importante que hay que saber es que el narcisista no tiene relaciones reales. Todas las relaciones del narcisista, por más que es mi hermano, ahora con esta nueva falsa espiritualidad que hay en todos lados, ¿no? Mi hermano, ajá, ¿qué sabe de ti? ¿Qué sabes de él? A lo mejor tú compartes todo lo que sabes, pero el narcisista en realidad no se comparte. El narcisista tiene puras relaciones superficiales, pero tiene muchas, porque son para servirle, no porque le importe. O sea, todo el mundo está nada más ahí para darse gusto y Somos para cosas, servirle. somos cosas. Yo había escuchado que los narcisistas tienen una relación muy importante con el control, el controlar tanto el entorno como a la gente. No sé si nos pudieras platicar un poquito más acerca de cuál es la importancia para el narcisista de tener el control. Yo te voy a decir algo con lo que yo no comulgo ahí, quizá porque yo soy una controladora. Y no soy narcisista. Que yo sepa, no. No, el control es una parte oscura del liderazgo. ¿Sí? El narcisista necesita tener el control sobre la gente que está bajo su dominio. Pero no le importa el control del mundo. Si el mundo se cae, mientras el narcisista tenga el control sobre el dominio de la gente que él cree que le pertenece, está feliz. Pero un líder va a querer controlar incluso un temblor, que se vaya la luz, que se caiga, que explote el popo. ¿Entiendes? El control no es negativo. Más bien sería la relación, o sea, cómo adopta el narcisista la falta de control. Creo que es lo que distingue a alguien que se cae en la casa. Un narcisista haría algo y una persona no narcisista haría otra cosa. En realidad no. El narcisista, si es su casa, se va a preocupar. Pero se va a preocupar por ti, porque tú, que en ese momento estás compartiendo en su casa, compartas esa obligación y esa responsabilidad también. Que le sirvas. Que le sirvas. O sea, es utilitario completamente. Completamente utilitario. Y el controlador no siempre tiene éxito en controlarlo todo, pero pretendemos controlarlo todo. Esa es una realidad. A lo mejor, como yo soy controladora, digo, el control no es negativo. Y el control en realidad no es negativo, funciona. Funciona, ¿sabes? Okay. Ahora, hay personas que también están mirándonos en este momento y están generando muchas dudas, ¿no? Sobre todo, como a dónde me puedo acercar y qué tan seguro puedo estar si me acerco
porque ya no tengo mi red de apoyo, porque ya me encuentro completamente desvalorizado, ¿a dónde me puedo acercar? O sea, ¿es real este apoyo? Completamente, completamente. Hoy, bueno, contamos con una red muy amplia de apoyo en la que no solamente hay víctimas de narcisismo, sino hay víctimas de todo tipo o no víctimas, incluso que están dispuestas a apoyar conociendo todo este tema. Y sí es importante que se acerquen de verdad a un profesionista del tema, porque si no es una pérdida real de tiempo sobre todo. Con muchísimo gusto pueden acercarse a mí. La forma en la que yo trabajo es que genero una primera llamada, hago una entrevista, veo qué tan fuerte o qué tan arraigado está el vínculo traumático para ver desde dónde empezamos a trabajar. Se genera la red de apoyo inmediatamente. Trabajo con gente incluso de Europa, que están realmente muy lejos, sin embargo allá también hay una red de apoyo y estamos presentes en todo este proceso que no es fácil. No es fácil y sí es importante dejar a la familia o a los amigos cercanos descansar un rato del tema, porque lo que más les duele es el dolor de la persona a la que ellos aman. Entonces, cuando se acercan a un profesional y se cuenta con toda esta red de apoyo, con toda esta asesoría legal, porque muchas veces incluso sin haber hijos se requiere una restricción, una orden de restricción. Porque el narcisista es incisivo. Son aquellos que abren cuentas falsas para ver tu perfil. Y lo importante es que no importa si ellos lo hagan, lo importante es que tú como víctima no lo hagas. Okay. Que tengas la fortaleza de no hacerlo, porque claro que vas a querer saber. Porque es la necesidad de controlarlo, porque es la necesidad de lo perdí. Y como ellos se venden como algo ultra valioso, entonces sentimos la pérdida. Porque dentro de esa pérdida, a quien realmente perdemos es a nosotros. Claro. Ahora, Rebe, ¿y en dónde podemos encontrarte? ¿En dónde te pueden buscar? Pues bueno, si quieres que se comuniquen con la gente contigo, o doy mi número, Sí. que ustedes me digan. Voy a dar mi número de WhatsApp, es el 55 40 55 57 58. Lo pongo igual en la pantalla. Gracias, y estoy a la orden. ¿Tienes De verdad. redes? ¿Estás en Normalmente, sí, claro que estoy en Facebook, estoy en Instagram, y estoy en Twitter, Twitter no, pero en el otro, en el de los videos, ¿cómo se llama? YouTube, No, TikTok? en TikTok, en YouTube no todavía. ¿Por qué? Porque estoy en contra de la información que hay en los medios. Gracias a la información que hoy hay en los medios, existe una confusión terrible. Por eso hoy todos somos narcisistas. Toda relación que no funciona es una relación narcisista y no es así. Esto no significa que te tengas que quedar en una relación abusiva, pero no todas las relaciones son narcisistas. ¿Podemos apoyar a cualquiera que esté dentro de una relación abusiva? Por supuesto que sí. El tratamiento es diferente. Pero no todas las relaciones abusivas son relaciones narcisistas. Entonces yo trato de publicar lo menos posible en redes. Yo realmente la información de valor que otorgo lo hago mediante sesiones, porque también hay gente que siente que leyendo todas las publicaciones de un blog de Instagram, entonces ya entendí y entonces ya me curé. Y no es cierto, eso genera ansiedad y genera pensamientos intrusivos. Y cada vez que lees un post, te acuerdas del narciso o del cacas, como ahora le dicen, o la cacas, como ahora le dicen, y no es así. Genera que el vínculo se vuelva más traumático y se vuelva más profundo. Así que yo trato de no manejar ese tipo de comunicación en redes. No, a veces lo que hago es promocionar mis cursos, porque doy cursos abiertos en redes, y nada más. Pero no subo información al respecto, a menos que yo sienta que es algo ineludible, innegable y que sea completamente verídico, porque genera confusión. Ok. Rebe, ¿cómo nos damos cuenta de que estuvimos en una relación narcisista? Mira, la primera pauta es que es importante saber que salir de una relación narcisista no es nada fácil. Hay una adicción, hay un vínculo traumático, hay una necesidad por esa relación. La pauta en realidad es que te sientes incómoda. Llega un momento en el que dices, Dios, o en lo que tú creas, no me puedo salir de aquí, ayúdame a que sea él o ella quien me deje, yo no me puedo salir de aquí. O sea, sabes que tienes que salir, pero no puedes.
Y la segunda es que el salir de una relación narcisista deja secuelas, grandes secuelas. Incluso aunque sea temporal, aunque sea solamente por parte de un descarte, y luego el narcisista regrese, hay secuelas importantes. Una de las grandes secuelas que deja una relación narcisista es la necesidad de pleito. Como con el narcisista todo el tiempo necesitas defenderte, entonces sales con las garras de fuera a pelear con todo el mundo. Es en esta parte donde entra, el narcisista se convierte en ti y tú te conviertes en el narcisista. Entonces sales con esa adicción y esa necesidad de pleito con todo el mundo. O sea, no estás buscando quién te la hace, estás buscando quién te la pague, definitivamente. Otra secuela del narcisismo es la procrastinación. Tendemos a dejar todo para después porque nos da miedo actuar. Tengo miedo de hacer esto porque ¿y si me topo con un narcisista? Tengo miedo de hacer lo otro porque ¿y si me equivoco y estamos con el juicio del narcisista encima? Entonces procrastinamos. Y otra gran secuela es que estamos en un estado de hipervigilancia. Si, por ejemplo, tu pareja narcisista tenía un coche rojo, tú ves un coche rojo e inmediatamente estás hipervigilante a ver si no va a venir o no va a llegar, porque existe un gran miedo de que se aparezca, así como también existe un gran miedo de que no vuelva a aparecer. Entonces no hay nada que te tenga en paz. Nos comentabas también de los pensamientos intrusivos, ¿no? Sí, cualquier evento te conlleva un pensamiento intrusivo. Todo lo que compartiste con esa persona conlleva un pensamiento intrusivo. Y hay que evitar esto tomando en cuenta que esa persona nunca existió y que siempre va a haber algo que te lo recuerde, y hay que trabajar, esto se trabaja mucho en terapia, con que esos pensamientos dejen de ser intrusivos, con que sean pensamientos y dejarlos pasar como pasa el aire. Okay. También falta de sueño y pesadillas, ¿no? Muchas veces la falta de sueño se vuelve una costumbre. El narcisista te quita mucho el sueño. El narcisista tiende a controlar cómo duermes y qué duermes. Por ejemplo, si tú eres noctámbulo y el narcisista se da cuenta que tú eres noctámbulo, el narcisista a las 10 de la noche va a decir, lo siento, yo ya voy a apagar la luz, me tengo que dormir. Y tú estarás dando vueltas. Y si das vueltas, le molesta. Y si lo descobijas, le molesta. O sea, todo causa un problema. Si tú estás dormido y él te ve dormir apaciblemente, entonces él va a entrar y te va a despertar con el afán de discutir porque hay algo que no lo deja dormir, o incluso pelean por una pesadilla, ¿sabes? El narcisista pelea por todo. El narcisista es especialista en echar a perder todos los eventos importantes. Si viene tu cumpleaños, lo va a echar a perder. Si es su cumpleaños, lo va a echar a perder. Si es el festejo de algo importante para ti, lo va a echar a perder. El narcisista no soporta ver feliz a nadie. Y provocan que la infelicidad sea parte de él. Ok. Oye, Rebeca, ¿y en qué momento es adecuado ir a terapia? En el momento en el que tú no te sientas cómodo. Mientras más pronto vayas a terapia, más pronto vas a salir de esa relación. ¿Cuánto tiempo dura la terapia? Hay gente que en 2 semanas está listo y hay gente que pasan 12 meses y apenas está empezando a salir. Depende del vínculo traumático, de la interpretación que yo le dé y de la fortaleza que tengan para salir de él. Lo importante es recibir toda la información y entenderla. En el momento en el que yo entiendo toda la forma en la que procede un narcisista y toda la forma en la que yo voy a salir de ese espacio sin ser un narcisista también, y que no toda la gente a mi alrededor es narcisista y no toda la gente me va a hacer daño, en ese momento ya recuperé mis alas a la libertad, a lo que yo necesite. ¿Cuándo es importante ir? En el momento en el que tú veas que eres o fuiste parte de un vínculo traumático. Compartí hace poco que tengo una mujer que vive en España, que tiene 25 años, que terminó la relación con un narcisista, y después de 25 años sigue en el vínculo traumático porque nunca se atendió, y en 2 semanas salió por completo del vínculo traumático después de empezar a tratarse. Entonces el tratamiento sí es muy importante, ir con gente que de verdad sea especialista en este tipo de relaciones, porque una persona que no conozca cómo combatir el narcisismo no te va a llevar a ningún lado. ¿Qué pasa si no voy a terapia? Repito estos patrones. Es importante que sepas que el hecho de que hayas estado con un narcisista sí te vuelve como miel para los otros narcisistas. No tiene que ver con que la gente se deje de acercarte a ti.
El narcisismo en tu vida no se va a acabar porque los narcisistas van a dejar de acercarse. Si tú eres altamente empática, si tú eres altamente capaz, si tú eres altamente sensible, siempre vas a ser atractivo para un narcisista. La diferencia está en lo que tú hagas con el narcisista, no en lo que el narcisista haga contigo. Claro, y aquí viene esta parte de vulnerabilidad, porque como lo comentabas, en la sociedad es muy alto y eso significa que en todos los ámbitos se encuentra presente, en el laboral, en el relacional, en las amistades. Hablábamos también en la parte espiritual, ¿no? Entonces, en todos lados se hace presente. Aquí es importante poder observarlo y también, por ejemplo, si nosotros podemos tener como la sospecha que tuvimos una relación narcisista, pero solamente es sospecha y yo quiero investigar, quiero saber más cómo poder protegerme ante estas conductas, también me puedo acercar contigo para poder identificarlo. Por supuesto que sí, o sea, es importante, lo vuelvo a repetir, no solamente las relaciones narcisistas son dañinas, las relaciones abusivas también son dañinas, las relaciones con gente parasitaria es dañina. No tienes que quedarte en una relación abusiva. También de una relación abusiva hay que tratarse. Pero sí también es muy importante que para el conocimiento general de alguien que vivió en una relación abusiva o en una relación narcisista, se traten, conozcan y las eviten, porque sí nos convertimos como en miel para las moscas. Es importante saber que todos estamos expuestos a este tipo de relaciones. Y depende de mi fortaleza emocional, de mi conocimiento, de mi entendimiento, el evitar estar en una relación como esa. Ok. Aquí no tiene mucho que ver, por ejemplo, el amor propio que yo pueda tener para alejar a estas personas. Mira, o al contrario. Yo quiero decirte algo. Normalmente estas personas van con esas personas que muestran tener un más alto amor propio. Es lo que ellos quieren. Ellos van por lo que quieren. Tu amor propio no te defiende de una relación narcisista. De hecho, te vuelve vulnerable a una relación narcisista. Pero, por supuesto, trabajar el amor propio es el pan nuestro de cada día. Es importante tenerlo y, de hecho, dentro de la terapia que se da a víctimas de narcisismo, se reitera y se fortalece el amor propio. Sí, desde una parte muy consciente, pero sí. Y puede tener que ver una defensa, no sé, con establecer límites propios muy marcados. No lo sé. O sea, yo siento que hay la gente que sabe establecer límites y que realmente los cumple y no solamente los dice, quizá es menos propensa a caer en un vínculo traumático, en una relación abusiva. Okay. Muy bien. Pues información de mucho valor. Esta definitivamente, o sea, no puede cerrarse como en una sola conversación. Nos gustaría que nos sigas acompañando, Rebeca. Y ahora nos gustaría también traer a una persona que nos pueda acompañar en la mesa, que haya sido víctima de narcisismo, que nos pueda compartir también su testimonio y de ahí, pues también mirar en qué proceso también se encuentra y también cómo lo puedes apoyar, ¿no? Claro, es importante escuchar de viva voz cuál es el sufrimiento y si te sientes identificado con cualquiera de los eventos que esta persona vivió o con cualquiera de los eventos que hemos mencionado, si tienes la menor duda, trátate, es lo de menos. El caso es que tú recuperes eso que es tuyo. Y sí es importante escuchar a alguien, a un testimonio, porque hay muchos, sabemos muchos. Y normalmente somos las mujeres las que más compartimos el haber estado en una relación narcisista, pero quiero decir que los hombres también son muy vulnerables a relaciones narcisistas y el narcisismo puede confundirse. La gente que le tiene miedo al poder o a la gente que tiene envidia del poder suele señalar a la gente que tiene poder como narcisista. Y hay gente de poder que es narcisista, pero hay gente de poder que no es narcisista. Ok. Pues, ¿algo más que quieran agregar acá en la mesa? Pues obviamente agradecerle a Rebeca toda la información, creo que también es muy útil porque, pues digo, hoy en día hay muchísima gente que ni siquiera, o sea, puede ni siquiera estar consciente todavía de que está en una de estas relaciones, entonces el empezar a preguntarnos si estoy en una relación abusiva o narcisista o como sea, para poderlo tratar creo que es algo muy importante. Y que al final el conocimiento es una de las armas más poderosas para combatir este tipo de relaciones e interacciones y pues creo que es importante abrir los ojos a tiempo. Completamente, y más que el conocimiento, la única y verdadera sanación de esto es el entendimiento.
porque si yo lo conozco, pero no lo digiero, y si no lo entiendo, voy a seguir Claro. exactamente en las mismas. Entonces, De acuerdo. es el entendimiento. Súper. Pues no, nada más para cerrar, muchas gracias. Creo que hay mucho tema todavía que revisar y pues invitar a la gente que se siente identificada, pues que te llame, ahí vamos a dejar tu información y si tienen dudas, pues Con mucho gusto. apoyarlos. Con mucho gusto, estoy para servirles y sí, vamos para sanar nuestros corazones, nuestras almas y recuperarnos. Sí, es un tema muy vasto, también es muy importante, pero sobre todo que está de moda y esto no tiene que ver con modismos. Así que vamos por un mundo sano, por supuesto que sí. Muchas gracias por invitarme, gracias a los cuatro, es un honor, nos vemos pronto. Muchas gracias, Rebeca. Pues bueno, pues hasta aquí este episodio. Esperamos que puedas encontrar información de valor. Si puedes identificar que tú estuviste o estás en una relación narcisista, aquí lo importante es que acudas, que te trates, que te des la oportunidad y sobre todo que te des ese reconocimiento de que eres un ser valioso. Entonces date la oportunidad, siempre es un buen momento para hacer una parada y hacer las cosas diferentes. Aquí no se trata de mirar que si es mejor o si es peor, simplemente que te des la oportunidad de hacerlo diferente. Y con esto, acércate con las personas que tienen pues esta facultad, este diplomado, para poder llevarte, ¿no? Y pues vaya, esperamos que este sea contenido de valor. Gracias por estar acá en Wake Up y nos vemos en la próxima.